México, tierra de tradiciones, colores y sombras. Detrás de su folclore vibrante se esconden relatos que han sobrevivido generaciones, susurrados a la luz de las velas y grabados en la memoria de quienes se atreven a escucharlos. Hoy te contaré 5 historias que te harán dudar de lo que crees real. Apaga la luz, ponte cómodo y prepárate. La historia cuenta que, hace muchos años, en un pequeño pueblo de México, vivía una hermosa mujer llamada María. Su belleza era tal que conquistó el corazón de un hombre adinerado, con quien tuvo 2 hijos. Pero la felicidad no duró mucho. El hombre la abandonó por otra mujer, dejándola sola y consumida por la rabia y la tristeza. Cegada por el dolor y la desesperación, María hizo lo impensable, llevó a sus hijos al río y en un arrebato de locura, los sumergió en las aguas hasta que el silencio reemplazó su llanto. Al darse cuenta de su terrible error, corrió desesperada por la orilla, gritando sin cesar, «¡Ay, mis hijos!», pero era demasiado tarde, los había perdido, para siempre. Desde entonces, dicen que su alma quedó atrapada entre este mundo y el otro, condenada a buscar a sus hijos por la eternidad. Su lamento se escucha en las noches más oscuras, siempre con las mismas palabras. «¡Ay, mis hijos!». Si la escuchas cerca, corre, porque en realidad está lejos. Pero si su llanto suena distante, ya es demasiado tarde. En las noches más oscuras de México, cuando las calles están vacías y el silencio domina, algunos aseguran escuchar el eco de cascos golpeando el suelo. No es un caballo común, es la señal de que el charro negro está cerca, un jinete elegante, imponente, inmortal. Esta es su historia. La leyenda del charro negro se remonta a tiempos coloniales, cuando el oro y la ambición gobernaban corazones. Se dice que el charro fue, en vida, un hombre codicioso, dispuesto a todo por riqueza y poder. Cegado por su deseo, hizo un pacto con el diablo, riquezas infinitas a cambio de su alma. Al principio, la vida le sonrió, pero cuando llegó la hora de pagar su deuda, fue condenado a vagar eternamente, buscando almas para redimir la suya. Dicen que el charro negro se aparece a quienes caminan solos, especialmente de noche y en caminos apartados. Se acerca lentamente, montado en un majestuoso caballo negro como la obsidiana, con su traje impecable y un sombrero ancho que cubre su mirada. Al principio parece un hombre amable, ofreciendo ayuda o compañía, pero esa amabilidad oculta su verdadero propósito. Un relato popular cuenta la historia de Miguel, un campesino que regresaba tarde de un pueblo vecino. Cansado y solo, escuchó el trote de un caballo detrás de él. Al voltear, vio a un charro elegante que le ofreció llevarlo a casa. Miguel, sin sospechar nada, aceptó, pero mientras cabalgaban, notó algo inquietante. El caballo no proyectaba sombra bajo la luna, y los ojos del charro parecían brillar en la oscuridad. Al darse cuenta de su error, Miguel intentó saltar del caballo, pero la risa profunda del charro resonó en el aire. Lo último que se escuchó fue un grito ahogado y el galope alejándose. Al día siguiente, solo encontraron el sombrero de Miguel junto al camino, y marcas de cascos que terminaban de forma abrupta, como si el caballo hubiera desaparecido en el aire. Desde entonces, muchos aseguran haber visto al charro negro en caminos solitarios, siempre ofreciendo ayuda o promesas de riqueza. Pero cuidado, si aceptas su oferta, pagas con tu alma. Y si lo ignoras, podría seguirte hasta que el miedo te venza. Se dice que si escuchas el galope de un caballo sin jinete visible, es mejor no voltear, porque él ya te está observando.
¿Te atreverías a caminar solo por la noche sabiendo que el charro negro podría estar al acecho? Si quieres más leyendas como esta, suscríbete, da like y cuéntame. ¿Alguna vez has sentido que alguien te sigue en la oscuridad? En el corazón de la Ciudad de México, entre los árboles del bosque de Chapultepec, se oculta una casa abandonada, una construcción vieja, olvidada por el tiempo, pero no por las historias que la rodean. Quienes se atreven a acercarse aseguran escuchar ruidos extraños, ver sombras moviéndose entre las ventanas rotas y sentir una presencia que hiela la sangre. Es la casa de la tía Toña, y su leyenda es tan oscura como las noches que la envuelven. La leyenda cuenta que hace décadas vivía en esa casa una mujer mayor conocida como la tía Toña. Era una persona reservada, de mirada triste y siempre sola. Se decía que, tras enviudar y perder a su única hija, dedicó su vida a ayudar a niños en situación de calle. Les daba techo, comida y cariño, convirtiéndose en una figura maternal para aquellos pequeños olvidados por la sociedad. Pero la bondad de la tía Toña no fue suficiente para protegerla de la crueldad del mundo. Algunos vecinos murmuraban que los niños, cansados de la disciplina y las reglas de la casa, comenzaron a comportarse de forma rebelde y violenta. Las discusiones se volvieron comunes, y según la leyenda, una noche la situación llegó a un punto sin retorno. Nadie sabe con certeza qué ocurrió esa noche. Algunos dicen que, en un ataque de furia, la tía Toña perdió el control y cometió un acto impensable contra los niños que cuidaba. Otros aseguran que fue al revés. Los niños, cansados y enfurecidos, se rebelaron contra ella y la empujaron escaleras abajo, dejándola morir sola en su propia casa. Sea como sea, desde entonces, la casa quedó deshabitada, al menos por los vivos. Quienes se han atrevido a explorar la casa aseguran haber escuchado susurros en los pasillos, como voces infantiles jugando y riendo, seguidos de un grito desgarrador que paraliza el cuerpo. Algunos dicen haber visto la silueta de una mujer de cabello canoso asomándose por las ventanas, observando a quienes se acercan. Y lo más perturbador, si pronuncias su nombre 3 veces frente a la puerta, las luces parpadean y un frío inexplicable te envuelve, como si alguien respirara justo detrás de ti. Muchos curiosos han entrado buscando pruebas de la leyenda, pero no todos regresan. Los pocos que logran salir cuentan la misma historia, una sensación de ser observados, pasos que los siguen y, en algunos casos, moretones inexplicables en la piel, como si unas manos invisibles los hubieran sujetado con fuerza. La casa de la tía Toña sigue en pie, oculta entre los árboles de Chapultepec, desafiando a los valientes y atrayendo a los curiosos. ¿Es solo una leyenda urbana alimentada por el miedo y la oscuridad? ¿O realmente hay algo más esperando entre esas paredes? Lo único seguro es que, si decides acercarte, no estarás solo, porque la tía Toña siempre vigila su casa y a quienes se atreven a perturbar su descanso. En las regiones más apartadas de México, entre cerros y bosques oscuros, existe una leyenda que ha sobrevivido por generaciones. Habla de seres capaces de transformarse en animales, guardianes de antiguos secretos y dueños de poderes inexplicables. Son conocidos como nahuales, y su presencia es tan temida como respetada. La palabra nahual proviene del náhuatl nahuali, que significa oculto o disfraz. Según las antiguas creencias prehispánicas, un nahual es un ser humano con la capacidad de transformarse en animal, como un perro, un coyote, un jaguar o incluso un ave. Se dice que este don está ligado al tonali, la energía vital que cada persona recibe al nacer. Los nahuales no eran simples brujos, eran protectores de la naturaleza y sus pueblos. Sin embargo, como en toda leyenda, existía un lado oscuro.
Algunos nahuales, corrompidos por el poder, usaban sus habilidades para hacer daño, robando ganado, asustando a las personas, o en los casos más extremos, cobrando venganza bajo la forma de bestias nocturnas. Uno de los relatos más conocidos es el de Don Martín, un campesino de Oaxaca que regresaba a casa después de vender su cosecha en el pueblo. Era pasada la medianoche cuando, mientras cruzaba un camino solitario, escuchó algo extraño. Pasos que seguían los suyos, pero no eran humanos. Eran 4, pesados, como los de un animal grande. Don Martín volteó y vio, a unos metros, un enorme perro negro, con ojos rojos brillando en la oscuridad. Al principio pensó que era un animal callejero, pero cuando le lanzó una piedra para ahuyentarlo, el perro no se movió, solo lo miró fijamente y gruñó con un sonido que no parecía de este mundo. Preso del miedo, don Martín aceleró el paso, pero el perro lo siguió, manteniendo la distancia. Al llegar a su casa, cerró la puerta con fuerza y rezó para que la criatura se fuera. Al amanecer, salió con cautela, y lo que vio lo dejó sin aliento. No había huellas de perro, pero sí marcas de pies descalzos, como si alguien hubiera estado caminando alrededor de su casa toda la noche. Desde entonces, don Martín nunca volvió a viajar solo de noche. Como muchos otros, creyó haber cruzado el camino de un nahual, un ser que camina entre el mundo de los hombres y el de las bestias. Algunos dicen que, si ves un animal mirándote fijamente en la oscuridad y no muestra miedo, no es un animal común, es un nahual observando en silencio, esperando el momento para actuar. En el corazón de la Ciudad de México, entre el bullicio de las calles y la rutina hospitalaria, se oculta un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se difumina. El Hospital Juárez, uno de los más antiguos del país, no solo guarda historias de curaciones y avances médicos, sino también relatos de apariciones, lamentos y presencias que vagan por sus pasillos. Esta es la leyenda de uno de los hospitales más embrujados de México. El Hospital Juárez fue fundado en el siglo XIX y desde sus inicios estuvo marcado por la tragedia. Durante la intervención francesa y la Revolución Mexicana, sus pasillos sirvieron como hospital de guerra, donde cientos de soldados heridos fueron tratados, y muchos no salieron con vida. El dolor y la muerte impregnaron sus paredes, y con el tiempo surgieron historias de presencias inexplicables. Pero la leyenda más famosa es la de la planchada, una enfermera que, según cuentan, aún camina por los pasillos cuidando a los pacientes. Se dice que era una mujer impecable, siempre con su uniforme bien planchado, de ahí su apodo. Sin embargo, tras una traición amorosa y una profunda depresión, murió en el hospital, y su espíritu nunca se fue. Muchos pacientes han reportado ver a una enfermera de aspecto antiguo acercarse a sus camas por la noche, ajustando suero, acomodando cobijas o simplemente observándolos en silencio. Al preguntar por ella al día siguiente, los médicos solo responden con una mirada inquieta: esa enfermera no trabaja aquí. Y cuando revisan las cámaras de seguridad, no hay rastro de nadie en los pasillos. Pero no solo la planchada deambula por el hospital. El personal nocturno ha escuchado murmullos en salas vacías, puertas que se cierran solas y el eco de pasos que siguen a las enfermeras mientras hacen su ronda. Algunos médicos aseguran que, al pasar lista en la madrugada, encuentran camas que estaban vacías, ocupadas por sombras que desaparecen al encender la luz. El Hospital Juárez sigue en funcionamiento, y aunque para muchos es solo un lugar de atención médica, para otros es un umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los pacientes siguen contando historias, y el personal evita ciertos pasillos después de la medianoche. Si quieres más historias como esta, suscríbete, da like y cuéntame. Si quieres compartirnos tu historia, puedes enviárnosla a nuestro correo, el cual encontrarás en la cajita de información.